La Biblia nos dice que somos salvos por gracia mediante la fe, pero por alguna razón nosotros las personas creemos que necesitamos hacer buenas obras para ganarnos el cielo. Entonces, ¿qué significa ser salvo por gracia? La gracia nos encuentra donde estemos, pero nunca nos deja donde nos encontró. Hoy hablaremos de este tema tan importante para el cristiano, de cómo Dios salva a la humanidad. Quédate conmigo en este repaso reflexivo de la lección de Escuela Sabática. Hola amigos, qué gusto encontrarnos otra vez por este medio. Como siempre queremos agradecer a todos los que van sumándose, van suscribiéndose a este canal. Y si tú no lo has hecho todavía, entonces dale al botón suscribirse en este momento. Y también puedes compartir este video con todos tus contactos. Bueno, vayamos al tema de esta semana. Nuestro estudio se centrará en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10. Si tú tienes una Biblia en casa, puedes usarla para poder tener este estudio juntamente con nosotros. Esta lección tiene 3 secciones muy marcadas, 3 secciones que debes identificar. Primero, nos habla del estado pecaminoso del hombre. Luego nos muestra los elementos centrales del carácter de Dios. Y finalmente nos muestra el plan de rescate de Dios para la humanidad. Es decir, antes de rescatarnos, Dios quiere que sepamos por qué nos rescata. Y antes de saber por qué nos rescata, Dios quiere que reconozcamos nuestra condición para saber de qué nos rescata. Entonces, podríamos dividir esta lección en 3 preguntas. Primero, ¿de qué nos rescata Dios? Segundo, ¿por qué nos rescata Dios? Y tercero, ¿cómo nos rescata Dios? Son las 3 secciones marcadas en esta lección que tú debes identificar y también las personas que escuchan este repaso deben identificar. Este escenario es realmente hermoso para cualquier persona. Una vez más, la Biblia nos mostrará cómo es el amor de Dios, pero con argumentos sólidos y bíblicos. ¿Estás listo? Entonces acompáñame en este repaso. Miremos la primera sección. ¿De qué nos rescata Dios? Yo tengo aquí mi Biblia. Voy a leer para ti los primeros versículos. Tú puedes leerlo también allí en tu casa. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí aparece por lo menos 6 características que se manifiestan y que se manifestaron también en la vida de los antiguos efesios. Es decir, de la condición humana, de la condición natural que todo ser humano tendrá cuando vive lejos de Dios. Imaginarnos esta vida, la que ahora tenemos, como un lugar donde solo hay espacio para el bien, para disfrutar, es engañarnos. Entonces, cuando sientas que estás luchando contra algo, debes saber que ese algo no es algo tan simple como un pecado tuyo. La lucha que nosotros tenemos es contra algo más grande. Es la lucha contra el pecado en general, no contra un pecado. Entonces no puedes decir que saldrás victorioso sin Dios. Recuerda, todas las verdaderas victorias tienen el aval de Dios. Recordemos las características que nos muestra este texto. Muertos en sus pecados y en sus delitos, siguiendo la corriente de este mundo,
Nos dice también gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Nos dice también hijos de desobediencia. Nos dice también bajo el impulso de los deseos de la carne. Y también nos dice, finalmente, hijos de ira. De todo esto o de toda esta lista, Dios nos puede rescatar. Quiero centrarme ahora en la frase muertos en el pecado, que es la frase inicial para poder englobar a lo demás. Piensen lo siguiente: si colocamos a una persona viva en un ataúd, en una caja de muerto, una persona con sano juicio jamás se sentirá cómoda en ese lugar. Pero una persona muerta en un ataúd no se incomoda, está en ese lugar y no tiene la necesidad de nada más. Este es el ejemplo que les puso Pablo a los efesios. Ustedes en algún tiempo estuvieron en un ataúd y ese ataúd era el pecado. Estaban en el pecado y no se incomodaban. La muerte espiritual de la que habla Pablo no significa un estado en el que no se perciba el amor de Dios. Cuando una persona está muerta espiritualmente, claramente recibe el llamado de Dios y tiene la oportunidad de reconocer su pecado. El problema surge cuando, escuchando el llamado de Dios, cuando recibiendo la invitación de la gracia de Dios, se engañan diciendo que todo está bien en su vida, cuando esa no es la realidad. Que pueden conducirse solos por la vida, que pueden tomar el camino que mejor les plazca. Piensan incluso que pueden transformar sus propias vidas por sí solos. Sin embargo, esta forma de pensar solo los hunde más en la miseria y en una vida sin sentido. Vayamos ahora a nuestra segunda sección. ¿Por qué nos salva Dios? Y aquí veremos elementos centrales del carácter de Dios. Efesios 2, 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hagamos una lista de esas características, de estos elementos centrales que tiene el carácter de Dios, y nos muestra aquí los versículos. Rico en misericordia, ese es Dios. Grande en amor, ese es Dios. Abundante en riqueza, en gracia, ese es Dios. Y finalmente dice que es bondadoso. Responder a la pregunta inicial es muy fácil. ¿Por qué nos salva Dios? ¿Por qué Dios se empeña tanto en salvar a la humanidad, en salvarte a ti, en salvarme a mí? Pues porque te ama. La salvación de Dios es una obra del corazón de Dios. Él responde en base a su carácter, y su carácter está lleno de misericordia, está lleno de amor. Dios no puede dejar de ser Dios. Por eso, no hay nada tan malo y tan perverso que puedas hacer para que Dios deje de amarte. Para la mayoría de las personas es muy difícil comprender esto, ya que humanamente es fácil amar al obediente, es fácil amar al leal, al justo, y es fácil también aborrecer al desobediente, al desleal, al injusto. Pero Dios no es como tú. Dios es Dios y su naturaleza es amor. No lo dudes, Dios te amará siempre. Leamos los últimos versículos de nuestro estudio. Efesios 2, capítulo
capítulo 2, versículo 8 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Estos versos responden claramente a la pregunta: ¿cómo nos salva Dios? Pablo, en esta sección de su carta, no puede hablar de esta obra gloriosa que Dios hace sin recordarnos que es un don de gracia. Dicho de otra manera, la salvación de Dios es un regalo dado a los que no lo merecen. Podemos pensar en el agua que fluye a través de una manguera. El agua es la parte importante, pero se traslada a través de la manguera. La manguera no calma la sed. El agua es el encargado de calmar la sed, pero la manguera lleva agua al lugar donde puedes beneficiarte de ella. Lo mismo pasa con la salvación y lo mismo pasa con la fe. ¿Cómo somos salvos? Somos salvos por medio de Dios, ayudándonos a cambiar la forma en que pensamos, para que nuestras acciones obedezcan lo que Él pide. Solo de esta manera vivimos siguiendo lo que es bueno y rechazando nuestro propio pensamiento egoísta. Solo de esta manera podemos descubrir que los caminos de Dios realmente conducen a la vida eterna. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.